¿Usted cree que desde la muerte del presidente Hugo Chávez hace 5 meses la oposición en Venezuela se ha fortalecido lo suficiente o se ha debilitado? Porque existían muchas expectativas frente a esto. De alguna manera, la no presencia del presidente Hugo Chávez, pocos esperaban que él perdiera la vida. Pero de alguna manera la no presencia de él en el escenario electoral, muchos pensaron que iba a sacudir el escenario político en Venezuela. Y vemos que de alguna manera el presidente Nicolás Maduro se ha ido fortaleciendo mes a mes, pese a que fueron cuestionadas las elecciones, la legalidad de las elecciones fueron cuestionadas. Vemos un presidente Maduro que pues despacio comienza a coger reconocimiento internacional, reconocimiento nacional, y la oposición de alguna manera se queda en un lugar quieta. ¿Usted cómo analiza este escenario? Bueno, la oposición no ha estado quieta, los partidos han ido fortaleciendo su estructura, es algo que por cierto yo sigo muy de cerca, pero el gran daño de la oposición es el problema de su militancia más fervorosa, que espera resultados rápidos. Esto es un proceso en el cual el chavismo se ha ido debilitando de elección en elección, de año en año, y ese debilitamiento lo tiene ya en una situación de cuestionamiento. Su elección quedó ya cuestionada, la elección de Maduro, pero no se podía esperar que los países latinoamericanos, por ejemplo, lo desconocieran, porque un gobierno reconoce como otro gobierno al que levanta el teléfono presidencial en aquel país, y Maduro levanta el teléfono presidencial en Venezuela, qué duda cabe. Pero la gente que no conoce bien estos mecanismos, sobre todo los mecanismos internacionales de cierta sospecha o de un reconocimiento tácito pero no expreso, esa sutileza siempre que creía que de golpe iban a decir, no, usted no es legítimo porque la oposición ha objetado los resultados. Eso no es así. Eso nunca ha sido así, eso en ninguna parte es así. Pero mucha gente lo esperaba. Ahí hubo una desazón. Y ahora, claro, ahora hay que volcarse en lo de las municipales, porque hay capitales venezolanas cuyo control va a quedar ahora en discusión. El caso de Maracay, que tiene un gran valor estratégico porque es la ciudad militar de Venezuela. Vimos como el gobierno al candidato de la oposición, el diputado Mardo, le puso un juicio, lo que hay con frecuencia. Lo acusan de corrupción porque aparentemente no anotó en los libros una contribución que recibió de alguien, en todo caso no dinero del gobierno ni del Estado, sino dinero de su propia campaña. Pero siempre encontrará con un poder judicial completamente controlado, siempre encontrará un juez que le dicte una autodetención o decida una investigación, y el Tribunal Supremo está totalmente en manos del régimen. De modo que vemos un gobierno que está ya a la defensiva. Hace tiempo que el gobierno perdió la ofensiva. Ahora, la oposición tiene serios problemas. El más serio de ellos es que con el olor de una victoria relativamente próxima, digamos en las próximas elecciones presidenciales, hay una puja sorda por la hegemonía, que es lo que más daño le está haciendo a la oposición. Todos los otros errores, todos los otros contratiempos se pueden superar, pero este problema interno, soterrado, que yo he venido siguiendo con una gran preocupación en conversaciones con los líderes de los dos lados, conversaciones casi diarias, ese problema del pleito por la hegemonía, ese problema sí es grave dentro de la oposición. No se reflejará mucho en las municipales, pero ya se refleja. Hay municipios donde no se ha logrado una candidatura única a pesar de las decisiones ya firmemente adoptadas por la MUD. Señor Poleo, permítame, voy con el señor Pedro Pedrosa a propósito pues, de lo que usted está planteando. ¿Hasta dónde esta búsqueda de la hegemonía, como lo plantea el señor Rafael Poleo, está afectando a la oposición? De alguna forma, en las presidenciales hubo un liderazgo marcado, hubo una unidad en torno a Enrique Capriles, pero ¿hasta dónde, digamos, ese liderazgo se está manifestando en estas elecciones municipales? ¿O hasta dónde pues, van a llegar a haber fracciones en las próximas semanas, como ya se están insistiendo en algunos candidatos que no están respetando las consultas internas y de alguna manera están generando fragmentaciones dentro de la oposición venezolana?
Fíjese, yo voy a contestar su pregunta y después, si me permite, tomaré algunas expresiones del señor Poleo. Fíjese, la oposición, en la Mesa de la Unidad viven dos partidos que son como las dos fuerzas más grandes dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, y esos partidos están pujando no solo por las candidaturas a las alcaldías que ya se obtuvieron en unas elecciones primarias, algunas de ellas puestas en duda. Hoy, por ejemplo, se inscribió Antonio Ecarri por fuera de la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio más importante del país, que es el municipio Libertador del área capital. No solo eso, sino que además quieren copar también los consejos municipales metiendo concejales. Eso genera descontento en los partidos minoritarios, y entonces ese arcoíris de muchos colores que ha sido la Mesa de la Unidad Democrática, me refiero a colores en función de los colores de los partidos, pues paulatinamente se va desvaneciendo, ya que pareciese que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, y hablo de Mesa de la Unidad Democrática diferenciando del resto de los ciudadanos que son opositores, privan intereses de partidos políticos en particular. Entonces eso no satisface las necesidades de otros partidos o las aspiraciones de otros partidos. Por otro lado, también lo que dice el señor Poleo, el gobierno no tiene dinero, la oposición tampoco tiene dinero para hacer campaña, viene de 4 campañas consecutivas, y él se contradice ampliamente cuando él habla de que todos los poderes están constituidos, que están en manos del Estado. Bueno, pues sí, así como lo hacen con Mardo, así seguirán haciéndolo, irán por María Corina Machado, irán por otros diputados e irán por candidatos a gobernaciones y alcaldías, de modo que nuevamente, como dije en mi intervención anterior, estamos atendiendo lo accesorio y no lo sustantivo, y eso puede significar un grave riesgo. De paso, nunca en un proceso electoral municipal se ha obtenido una votación como la que se obtiene en los procesos electorales presidenciales. Eso es parte del comportamiento electoral venezolano. Y como Capriles decía que los votos de Chávez no se los podían poner a Maduro, pues los votos de Capriles tampoco se lo pueden poner a los dirigentes regionales, de modo que no esperemos una participación ni alta, ni se van a llegar al número de electores que votaron por Capriles en la oportunidad del 14 de abril. Yo veo un proceso electoral muy difícil para la oposición. Dígame. No, vamos a estar analizando ese proceso electoral. Si usted me lo permite, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes plantearle la pregunta a nuestros televidentes. A propósito del tema de hoy, quisiéramos que nos respondieran si a 5 meses de la muerte de Hugo Chávez, ¿ustedes creen que la oposición en Venezuela se ha fortalecido o se ha debilitado? Vamos a leer algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes hasta ahora. Liz nos dice que la oposición con Capriles ha sido un muro de contención a la violencia, fue ecuánime en su momento, va sin prisa y sin pausa. Jaime Alejandro nos dice que, bueno, se han dedicado a hablar, insultar y desestabilizar la nación venezolana. Poco eficiente su labor. Y Yoconda nos dice: la oposición ha estado lerda, complaciente, no aprovecha el descontento de la gente ante la inflación e inseguridad. Son las posiciones de nuestros televidentes a través de Twitter. Vamos a una primera pausa comerciales y cuando regresemos vamos a estar analizando en su contexto ese proceso electoral del próximo 8 de diciembre. ¿Qué significado tiene para la oposición venezolana esos comicios? Cuando regresemos los haremos analizando con nuestros panelistas aquí en el programa La Noche de NTN 24. Ya regresamos con La Noche.